Movimiento tectónico inesperado dentro del Partido Socialista Obrero Español que tenemos que analizar porque puede dar lugar a un terremoto y una erupción volcánica realmente importantes que pueden acabar tanto con el gobierno de Pedro Sánchez como con Pedro Sánchez y que podrían dar lugar a un nuevo gobierno de alianza PP-PSOE como en Europa, apartando a Vox. Por eso que hablo de un movimiento tectónico, porque lo que ocurrió ayer, tanto en el seno del PSOE como en el seno del PP, hace pensar en un posible acuerdo entre los dos grandes partidos, entre las dos fuerzas globalistas que también son aliadas en Europa para apartar a Pedro Sánchez y dar lugar a una nueva era política de bipartidismo PP-PSOE en el gobierno a modo de transición, como un post-Maduro, aquí sería un post-chavismo, aquí sería un post-sanchismo. ¿No me crees? Acompáñame y te doy toda la información para que tú misma, vayas uniendo los puntos y verás la conclusión que vas a conseguir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, lo tenemos del debate. El ex ministro del PSOE, Jordi Sevilla, lanza mañana, es de ayer, lanza hoy un manifiesto contra Sánchez firmado por 40 dirigentes socialistas. Abrir un debate interno para revitalizar la formación y devolverla a los principios de la socialdemocracia. Ojo que por socialdemocracia en Europa se entiende PP y PSOE, de los que se ha alejado. Esto es lo que decía el ministro, a decir hoy mismo el ministro Jordi Sevilla, que sacude las bases de la PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y que nos permite entender el motivo de esa carta a la militancia de Pedro Sánchez, que sigo teniendo aquí, que analizamos en este canal, y que tenía en una parte, avisaba a la militancia que en los próximos días se daría a conocer algo, anticipaba esto, que podría minar la confianza del mismo militante socialista en Pedro Sánchez. Ahí especulamos en varias opciones de si era eh, una moción de censura, de si era una imputación a Pedro Sánchez. Bueno, parece ser que ya tenemos la respuesta. Es algo mucho más sencillo. Es algo que viene desde dentro del PSOE y que pretende precisamente derrocar a Sánchez para volver al partido a la senda histórica. Tan es así que ahora entendemos esa frase que decía mismo Pedro Sánchez en esa carta: no renunciaremos a nuestro mandato democrático ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando. Sí, porque esas 40 personas referentes dentro del PSOE que firmarían la carta de Jordi Sevilla, entre ellas estaría también Emiliano García Paje, y ojo con esto, porque Emiliano García Paje tiene una ascendencia importante en los diputados del PSOE elegidos en Castilla-La Mancha. Y esto podría precisamente llevarnos a este movimiento tectónico que te decía, por el que algunos parlamentarios, algunos diputados del PSOE, concretamente los que provengan, los 8 que provienen de Castilla-La Mancha, en la eventualidad de que en este proceso de reforma interna decidieran seguir a Emiliano García Paje, que de alguna manera va a estar en consonancia con Jordi Sevilla, podrían precisamente dar la vuelta dentro del Congreso de los Diputados al apoyo que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. Es decir, podrían desvincularse del PSOE y votar una posible moción de censura propuesta por Feijóo. Es decir, que posiblemente Feijóo estaría trabajando de acuerdo con una base clásica del PSOE para que un número de diputados del PSOE afines a esas personas que van a seguir la corriente de Jordi Sevilla, en el Congreso de los Diputados le den la espalda a Pedro Sánchez. Es decir, aquí ya no se trataría de negociar con Junts esos 7 votos, no se trataría de buscar el apoyo imposible del PNV o de Bildu, que sería imposible, de cualquier partido catalán,
ni siquiera de Podemos o Sumar. Se trataría básicamente de hacer que 8 diputados del PSOE decidan dar la vuelta, darle la espalda a Pedro Sánchez en el Congreso y voten que sí una moción de censura. Sería realmente un golpe de efecto, pero es un golpe de efecto que tengo entendido que se está preparando. Se está preparando conjuntamente entre Alberto Núñez Feijóo y esa ala, esa corriente más clásica, más socialdemócrata, más centrista del PSOE. Tan es así que el debate, decía, el exministro del PSOE, Jordi Sevilla, lanza mañana un manifiesto contra Sánchez firmado por 40 dirigentes socialistas. Y sigo leyendo. El exministro socialista Jordi Sevilla difundirá este lunes un manifiesto crítico con el rumbo del PSOE con las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, un documento titulado Socialdemocracia 21 que cuenta con el respaldo de unos 40 dirigentes del partido y que pretende abrir un debate interno para revitalizar la formación y devolverla a su juicio a los principios de la socialdemocracia de los que se ha alejado. El texto de unas 9 páginas no se presentará en un acto público, sino que comenzará a circular a través de las redes sociales, acompañado de un video del propio Sevilla. En él, el exministro subraya que el objetivo del manifiesto no es personal ni orgánico, sino político, y defiende que sus planteamientos no van contra nadie, sino a favor de huir del populismo y de recuperar una socialdemocracia que considera hoy más necesaria que nunca. Huir del populismo significa huir de Podemos, de Sumar, de Bildu, de Esquerra Republicana por Cataluña, de Junts y del Partido Nacional Vasco, nacionalista. Obviamente, esto dejaría prácticamente al PSOE con una minoría, ¿no? Pero por socialdemocracia también entiende que el Partido Popular, el Partido Socialista Azul español, podría entrar dentro de ese juego de alianza. En el documento Sevilla reclama un cambio de rumbo político del PSOE y advierte que la línea actual ha contribuido, a su entender, al auge de la derecha, a la pérdida de apoyo al socialismo y a lo que define como una dictadura de minorías. El exministro impulsa así un proceso de reflexión desde la discrepancia consciente de que parte del partido interpreta esta iniciativa como un intento de debilitar el liderazgo de Sánchez, algo que él niega. Obviamente no va a ir en contra de Sánchez, pero es evidente que este movimiento va a arrinconar a Pedro Sánchez. Tal y como han informado diferentes medios, entre las reflexiones que recoge el manifiesto figura también la falta de entendimiento entre PSOE y PP, los dos únicos partidos que celebran de forma expresa la Constitución cada 6 de diciembre, así como la necesidad de acuerdos en cuestiones fundamentales sin repartir culpas entre uno y otro. Sevilla sitúa, además, sus propuestas con un contexto internacional marcado, según expone, por líderes como Donald Trump, Vladimir Putin o Xi Jinping, a los que atribuye la imposición de la ley del más fuerte. El texto dedica otro de sus apartados al funcionamiento interno de los partidos, reclamando que actúen como verdaderos cauces de representación política y no como estructuras cerradas en torno a un liderazgo carismático. En ese marco defiende la necesidad de combatir comportamientos corruptos y aquellos que atenten contra la dignidad de las mujeres, obviamente entonces contra todo el sanchismo. Según adelantó el Confidencial, el manifiesto ha ido sumando apoyos en las últimas semanas hasta alcanzar unas 40 firmas, a las que se añaden 2 secretarios generales autonómicos en activo que han optado por no hacer público su respaldo por el momento. Ya sabemos quiénes pueden ser. Emiliano García Paje, seguramente. Sevilla ha mantenido conversaciones con dirigentes de distintas generaciones del PSOE, desde históricos como Felipe González o Alfonso Guerra, hasta figuras más recientes como Juan Lobato o Ignacio Urquizu. La redacción del documento ha sido coordinada por el propio Sevilla, con la colaboración de Álvaro Frutos y Laura Mendizábal, y ha contado con la supervisión de Manuel Cruz, Joan Romero e Ignacio Urquizu, en un intento de dotar al texto de una base ideológica y programática más amplia. Es evidente el movimiento, tan evidente que, decía Carmen Fernández Castro, atentos a mañana, quien pestañe se lo pierde, va hilo. Llegó el día, mañana se presentará el documento de propuestas de Socialdemocracia 21 que lidera Jordi Sevilla. Apoyo a la Socialdemocracia 21 y a Jordi Sevilla. Creo que no hay más del hilo. Ah, sí, aquí. Formo parte del grupo de personas que apoyamos esta propuesta y a Jordi. Se trata de una propuesta en positivo para que España, la sociedad y el PSOE recobren
los principios, valores y sentido de comunidad solidaria, de hermanamiento y de consenso que nunca debieron perderse. Hay futuro, hay que cerrar esta etapa con la normalidad con la que se han cerrado etapas anteriores, es decir, aparcar y apartar a Sánchez y seguir construyendo propuestas en positivo sin mirar atrás, solo hacia adelante y con ilusión. Somos muchos los socialdemócratas que vamos a trabajar en esto. Y esto explica también las palabras de Jordi Sevilla, porque sí que dijo algo ya, anticipó algo en este vídeo de Prensa Ibérica. Conocemos que la gente sigue perdiendo poder adquisitivo, que la cesta de la compra y la electricidad suben más que los salarios, y yo no me puedo alegrar de eso. No puedo vender eso como un triunfo del gobierno, todo lo contrario, ¿no? Y entonces cuando yo veo que en lugar de preocuparse de eso, miro al gobierno y se está preocupando de otras cosas que a mí me parecen no congénitas a una España socialdemócrata, como lo que me pide Junts, o lo que me pide Esquerra, o lo que me pide Bildu, pues creo que para eso merece la pena estar en el gobierno, para acabar haciendo la política que me imponen otros y no poder hacer la política que yo quiero defender. Yo creo que en esas condiciones no merece la pena estar en el gobierno. Muy claras las palabras de Jordi Sevilla, es un ataque frontal, aunque sea maquillado, al sanchismo y que pretende derrocar el sanchismo desde dentro. Yo ya lo había comentado en otras ocasiones, si el sanchismo acaba y la única manera de acabar con el sanchismo es desde dentro del PSOE o a través de la justicia, siempre y cuando dejen a la justicia trabajar. Esto encaja perfectamente con lo que se publicó ayer, el 11 de enero, ayer. La Sexta, Feijóo agita el fantasma de la imputación de Sánchez y propone una reforma del suplicatorio. La historia no amnistiará al sanchismo. ¿Qué pretendía decir Alberto Núñez Feijóo con esto? Lo vamos a escuchar en este minutito de unas declaraciones que dio ayer. En este país se ha cambiado poder por impunidad. Si tú me haces presidente, yo te borro tus delitos. Esto es lo que ha pasado. Si tú me haces presidente, tú redactas el Código Penal. Si tú me haces presidente, tú tienes más derechos ante la ley que el resto de los ciudadanos. A estas alturas nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia. Y eso no puede ser. Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito. Esto no puede ser. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad. Con esto, Núñez Feijóo anticipa que muy probablemente llegará una imputación a Pedro Sánchez y que habrá que pedir el suplicatorio y muy probablemente el suplicatorio podría, la intención podría ser dentro del PSOE y del resto del contubernio de gobierno, pues rechazar el suplicatorio porque es la justicia, es de la ultraderecha, la derecha mediática y judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren hacerle daño al presidente, es un ataque personal, todo se basa en panfletos, es fango, en fin, los argumentos que sabemos que él suele utilizar. Feijóo sabe que llegará la imputación. Yo creo que los políticos a ese nivel siempre se anticipan y saben lo que va a pasar. Y también sabe que en la eventualidad podría ocurrir esto, ¿no? De que se denegara el suplicatorio. Sería terrible y sería prácticamente, eso implicaría el sobreseimiento, es decir, la cancelación de toda la investigación no serviría para nada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Me consta, me han llegado voces de que Feijóo está trabajando precisamente con aquellos presidentes autonómicos que están de acuerdo con el planteamiento de Jordi Sevilla para que, en la eventualidad de que este ocurra, los diputados pertenecientes que provienen de las regiones donde lideran y gobiernan esos presidentes autonómicos del PSOE voten a favor del suplicatorio, es decir, voten para que se realice la investigación. También es cierto que va a proponer un cambio en el reglamento para que, no sé cómo se va a hacer técnicamente, desconozco, sé que hay artículos que hoy tratan esto, pero por motivo de tiempo no quiero entrar precisamente en técnicamente cómo quiere cambiar el reglamento para evitar que esto que has escuchado
pueda tener lugar, pero estos son los movimientos. Los movimientos son conseguir la alianza de una serie de parlamentarios, de diputados del mismo PSOE, que ya no van a seguir a Pedro Sánchez, que pertenece muy probablemente a regiones de presidentes autonómicos que se posicionan a favor de Jordi Sevilla. ¿Para qué? O bien a través de una moción de censura, o bien a través del cambio de reglamento, o bien a través del suplicatorio, bien, permitan que se dé el cambio, hagan que o bien caiga el gobierno, o bien se admita la imputación de Pedro Sánchez, o bien se cambie el reglamento para precisamente que no suceda, no haya, digamos, formas de torpedear, ¿no?, esa imputación en el momento en el que la hubiere. Ese es básicamente el movimiento. Y repito, es un movimiento tectónico porque prácticamente está implicando las fuerzas, digamos, telúricas, ¿no?, de la política, el Partido Popular y el PSOE. Estoy convencido de que detrás de esto hay un acuerdo, hay una intención de llegar a un acuerdo para que, si cae el gobierno y se va a elecciones, se pueda ir a elecciones legitimado una parte del PSOE de que se ha deshecho de Pedro Sánchez y que, por tanto, está abierta a una colaboración, a un entendimiento con el PP, y que legitimaría también al Partido Popular, porque después de una moción de censura donde parte de los diputados del PSOE se vuelven en contra de Pedro Sánchez y votarían a favor de Feijóo, esto dejaría claramente a Feijóo una cierta legitimidad para buscar un pacto con un PSOE depurado de Pedro Sánchez y a lo mejor conseguir hacer gobierno con la abstención de Vox, porque dudo de que Vox entre en un gobierno de Partido Popular y PSOE. No es fácil, o al menos gobernar con alguna fuerza que le permita a Feijóo ser jefe del gobierno y a lo mejor, bueno, tener el apoyo de un partido socialista en fase de reforma. Veremos un poquito cómo queda todo esto, pero quiero preguntarte a ti, ¿crees que esto va a suceder? ¿Crees que este manifiesto puede acabar realmente con Pedro Sánchez? Y llegado el momento, ¿crees que habrá parte de diputados del PSOE dispuestos a secundar una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo para que caiga el gobierno, o simplemente secundar la voluntad de hacer que la investigación sobre Pedro Sánchez, la imputación, pase adelante, entonces votar a favor del suplicatorio y no en contra? ¿Crees que podría suceder eso, esa ruptura dentro del PSOE? ¿Ocurrirá? Te espero en los comentarios, me gustaría conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!